Buenos días, compañeros de la materia de Fundamentos de Telecomunicaciones. Mi nombre es Daniela Jasmine Osorio Medrano y les voy a presentar el subtema 3.5, Módem, estándares y protocolos. Primero vamos a ver el concepto de módem, que como dice su nombre, modula y demodula. Es una unidad que procesa la señal de datos o frecuencia eléctrica de datos que por lo regular traduce a lenguaje binario. Ya en términos generales, es un aparato que sirve para interpretar los datos del exterior que convierte las señales en código binario para que nuestros dispositivos puedan interceptarlas. Vamos a ver cómo fue el primer módem. Fue por 1960 cuando se creaba el primer módem capaz de transmitir datos binarios sobre una línea telefónica simple. Es cuando más adelante se empezaba a hablar sobre ARPANET, que fue creada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos como medio de comunicación para sus diferentes organismos del país. Después, o a partir de este, surgió el Internet Working Group, una organización que se encargaría de administrar el Internet. Ya avanzando un poco, hasta 1990 es cuando desaparecería ARPANET y posteriormente se anunciaba la World Wide Web, que es lo que nosotros conocemos cuando ingresamos a algún sitio que ponemos www. Con los años 90 llegaban las primeras conexiones que pues ya podía. En ese entonces, si tú tenías un computador en tu casa y contabas con línea telefónica, tenías acceso a internet, pero lo que pasaba en ese momento era que no podías mantener los dos al mismo tiempo. O sea, era o querías utilizar el teléfono o querías utilizar la conexión a internet, no podían estar las dos funcionando al mismo tiempo. Más adelante surgía el ADSL y el cable modem, que pues conforme avanzaba el tiempo las necesidades de la gente iban cambiando y por lo tanto se iba necesitando una conexión más rápida y más fiable, que es cuando sale el ADSL y el cable modem. Estas dos son algo diferentes porque para las conexiones ADSL se usa la misma infraestructura telefónica y para el cable la estructura desplegada para la televisión por cable. Después surge el FTTH o conexiones de fibra. Al igual como siguió avanzando el tiempo, se requirieron nuevas soluciones para pues, distintas necesidades que van surgiendo así con el tiempo. Y esta es una alternativa mu mucho mejor de las que tuvimos en ese entonces, dado que no tiene ruido ni interferencias. La diferencia entre un modem y un router. Aunque sea algo difícil o confuso más que nada, sí existen las diferencias más que nada por el funcionamiento, porque pues lo que hace un modem es traducir la señal que está recibiendo y la envía a un dispositivo. Y lo que hace el router es distribuirla a todos los dispositivos que se quieran. Y también les asigna lo que conocemos como la dirección IP. Físicamente los diferenciamos porque el router tiene varias antenas. Y actualmente lo que nos ofrecen nuestras compañías de internet o telefónicas es que ya nos ofrecen pues los dos en uno. Pero si ya tienes otro tipo de necesidades, pues sí los puedes comprar aparte. Los modems pueden ser clasificados en distintas maneras. Las principales son un modem externo, que es un dispositivo que viene en su propia carcasa y se conecta a través del puerto USB. El modem interno es el que ya viene integrado en nuestras computadoras y así
Y no nada más en nuestras computadoras, en todos los dispositivos que emplean internet, ya sea nuestro celular, nuestra Smart TV, las laptops, portátiles, todas necesitan de un módem para recibir la señal y traducirla para que nuestro dispositivo la entienda. Porque pues como recuerdan, esa es la función de un módem. Seguimos con el módem digital, que necesita una línea telefónica de carácter digital, denominada RDSI, Red Digital de Servicios Integrados, que brinda la posibilidad de mantener dos comunicaciones distintas con una sola línea. Por último, tenemos el cable módem, que es un dispositivo que permite acceso a Internet a gran velocidad vía TV cable. Tiene dos conexiones, uno por cable a la conexión de la pared y otro al computador por medio de interfaces, y cuenta con dos tipos, coaxiales de fibra óptica y ADSL. Continuamos con los protocolos. Los protocolos de transmisión son utilizados para coordinar el proceso de envío y recepción de datos y también influyen decisivamente en las velocidades que se pueden alcanzar. Los protocolos controlan todos los aspectos de la comunicación de datos, que incluyen lo siguiente: cómo se construye la red física, cómo los computadores se conectan a la red, cómo se formatean los datos para su transmisión, cómo se envían los datos y cómo se manejan los errores. Protocolos de comprobación de errores. Son varias técnicas mediante las cuales se chequea la fiabilidad de los bloques de datos o de los caracteres. En la primera, que es la paridad, consiste en agregar un bit adicional a un cierto número de bits dados denominado palabra código. Normalmente son 7 bits para que al agregar el bit de paridad se conforme un byte. El bit agregado puede ser un 0 o 1 dependiendo, entonces lo que se hace es comprobar. Nosotros en este ejemplo agregamos el 0 que está en el cuadro morado. Entonces tenemos 1, 1, 0, 0, 1, 1 y 0. Entonces por eso se agregó el 0. Igual puede ser el caso contrario, que se necesite agregar un 1. Ya después de haber realizado la transmisión, el byte de menos peso, que es el que se encuentra hasta la derecha, pudo haber sido cambiado porque ha sido víctima de una interferencia. Entonces, el bit de paridad que se agregó con anterioridad ya no corresponde, y así es como detectamos el error. Si se han cambiado 2 bits, en este caso los últimos de la derecha, no podemos detectar ese tipo de errores. Esa es una de las desventajas, y también que este método solamente sirve para la detección, no sirve para la corrección ni nada por el estilo. Lo único que se podría hacer es que se reenvíe otra vez ese bloque de datos. También tenemos el CRC, que es la prueba de redundancia cíclica. Consiste en un algoritmo cíclico, así como lo dice su nombre, en la cual cada bloque o trama de datos es chequeada por el módem que envía y por el que recibe. El módem que está enviando inserta el resultado de su cálculo en cada bloque en forma de código CRC. Y por último tenemos el MNP, Protocolo de Red Microcom, que es un control de error desarrollado por Microcom Inc. Y este protocolo asegura transmisiones libres de error por medio de una detección de error, CRC, prueba de redundancia cíclica y retransmisión de tramas equivocadas. Ahora pasamos a los protocolos de transmisión de datos, que pues en estos tenemos el XModem, el XModem 1K, todas sus variantes, y ya los que son basados en el XModem son el ZModem, el Y-Modem y otras variantes de Link, Kermit, pero pues sabemos que uno de los primeros fue el XModem. Y a continuación les quiero explicar unos términos, validando que no haya discrepancias entre los valores obtenidos al hacer una comprobación inicial y otra al final tras la transmisión. Después tenemos otro término, ACK, que es un mensaje que el destino de la comunicación envía al origen de esta para confirmar la recepción de un mensaje. Tenemos el siguiente término, NAC, que es una bandera definida para señalar que la recepción era un problema y a menudo que el elemento actual debería enviarse de nuevo.
Los que mencioné son los caracteres de control de transmisión. Así. Estaban destinados a estructurar un flujo de datos y gestionar la retransmisión o la falla elegante según sea necesario ante errores de transmisión. Por eso es importante saber qué es un checksum, un ACK y un NACK, porque los vamos a ver a continuación. El siguiente video no es mío. Yo nada más lo traduje porque lo encontré en inglés y no encontré ninguna traducción ni nada que explicara el protocolo XModem, que pues me pareció importante mostrarles cómo era que funcionaba. La secuencia comienza cuando el receptor manda un reconocimiento negativo o un ACK al emisor. El emisor responde con el inicio del encabezado o SOD. Después envía el número de bloque, que es 1, y el inverso del número de bloque, que es 254. Y este es el número 255 menos el número de bloque que está siendo enviado. Este esquema de azar, el número de bloque y su inverso es un hack un poco elegante. La razón es que estos dos números siempre sumarán arriba de 255. Eso hace fácil de comprobar, ya sea o no, que estos dos bytes han sido corrompidos en absoluto estando en tránsito. Los datos enviados y luego un checksum. El receptor confirma que el checksum es el que esperaba. Y si es así, responde con un reconocimiento o ACK carácter para el siguiente bloque que el emisor manda al inicio del encabezado. Y después envía bloque número 2 y el inverso del bloque número 2, que es 253. Data y el checksum para el paquete. Asumiendo que el bloque está bien, el receptor envía otro carácter ACK y luego el proceso continúa. Si el checksum no concuerda con lo que el receptor espera, el receptor envía un carácter de reconocimiento negativo al emisor. El emisor contesta con el inicio del encabezado otra vez y el mismo bloque de data que acababa de mandar, esperando que después de mandarlo una segunda vez, el bloque sea recibido exitosamente y la transferencia de archivos pueda continuar bien esta vez. Ya después tenemos lo que son los estándares. Son recomendaciones estándares para la operación de los modems. Han sido establecidas por varias organizaciones y corporaciones. Los estándares cubren la modulación y técnica de transmisión usados por los modems, así como otros elementos de su operación. Existen también estándares para verificación, errores y compresión de datos, que son los que mencionaba. Los estándares de control de errores. Un ejemplo puede ser que cuando se detecta un ruido en un módem con control de errores, todo lo que se presenta es una breve inactividad o pausa, mientras que si el módem no tiene control de errores, lo que ocurre ante un ruido es la aparición en la pantalla de caracteres basura o que no está corrupto un archivo, o si se está transfiriendo un fichero en ese momento, esa parte que falló en el momento tendrá que retransmitirse otra vez. Y pues algunas veces el método de control de errores está ligado a la técnica de modulación. Luego tenemos luego tenemos los estándares de compresión de datos. La compresión de datos observa bloques repetitivos de datos y los envía al módem en forma de palabras codificadas. Cuando el otro módem recibe el paquete, lo decodifica y forma el bloque de datos original. Existen dos técnicas para la compresión: el Microcom Network Protocol, que este protocolo permite compresiones de 2 a 1, es decir, podemos enviar el doble de información utilizando la misma velocidad de modulación. Y también tenemos el norma V.42 bits, que con esta norma de compresión se consiguen ratios de 4 a 1. Tenemos también los protocolos de comprobación de error. Hay que tener en cuenta que los estándares son conjuntos de protocolos, porque pues existen protocolos de comprobación de errores, protocolos de transferencia de archivos. Entonces es una dependencia. Los estándares de compresión de errores y los estándares de compresión de datos
nacen a partir del control de tipo de datos, y esto va a permitir que se diseñen los controles pertinentes para cuando se detecte un error. Por ejemplo, cuando tenemos un emisor y un receptor, se establece una comunicación de acuerdo al protocolo. También debe de haber un control y un estándar que les permita detectar el error, y que el receptor que le pueda indicar al emisor que debe de volver a enviar el paquete de datos o la parte que iba dañada. Y aquí tenemos una tabla de los estándares de modulación. Primero tenemos el PEL 103, que con un ancho de banda teórico de 300 bits por segundo, que es full duplex. Es un estándar americano y canadiense que utiliza modulación por desplazamiento de frecuencias de audio para codificar datos. Esto me permite enviar un bit por audio. Y ya el que sigue a continuación, el CCITT-BV.21, ya es un estándar internacional. Recordemos que igual van dependiendo de los fabricantes de los productos, de los lugares. Existen estándares internacionales o puede que nada más sean nacionales en ciertas zonas. Entonces por eso existe una gran variedad y depende igual de lo que se busque. Hay unos que son más conocidos que otros, ¿no? Y pues ya de aquí tenemos el ITU-B29, ITU-B32, ITU-V32B. Todos estos son internacionales, por eso mencionaba que son los más ocupados por mismo.